Buenos días, damos un cordial saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos, el programa del Defensor del Televidente aquí en el Canal 1. Soy Mario Morales y este es el espacio de todos ustedes, los televidentes de nuestro canal. Desde aquí ustedes pueden ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible el Canal 1. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página web www.canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos nuestra bienvenida a su casa y a su tribuna. En varias emisiones nos hemos preguntado qué puede hacer la televisión a través de sus contenidos y de sus programas para ayudar desde distintos aspectos en medio de la crisis que vive la humanidad en medio de la pandemia. Muchos son los sectores afectados, especialmente el de la educación, por razones que todos conocemos. Si bien la función de la televisión es entretener e informar, los televidentes nos preguntan cómo puede apoyar las dinámicas educativas y formativas de las instituciones preparadas para ello. ¿Está la televisión cumpliendo con esa función? ¿Cómo los programas que no tienen carácter educativo pueden contribuir en tiempos de pandemia? ¿De qué manera influye la televisión en esos ámbitos a sus audiencias? Para hablar de estos temas nos acompañan esta mañana Isabel Cuadros, que es psiquiatra y directora de la Asociación Afecto. Buenos días, Isabel. Buenos días y buenos días a todos nuestros televidentes. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y está también Andrés Huertas, asesor creativo de la Franja Infantil de Mi Señal. Andrés, buenos días. ¿Cómo vamos, Mario? ¿Bien? ¿Cómo va todo? Muy bien, marchando, gracias a Dios. Aquí pendientes de sus luces y las ideas que nos propondrán esta mañana. También nos acompañan Eduardo Gutiérrez, docente de la Facultad de Comunicación de la Universidad Javeriana, y Carolina Erazo, que es directora del programa El Profe en tu Casa de RTBC. También estarán ustedes televidentes a través de distintos formatos y canales. Los invito a que veamos primero lo que dicen ustedes mismos, los televidentes, acerca del tema que nos propusieron. Más que abrir espacios de televisión educativa, lo que requerimos es verdaderamente censurar aquellos espacios en donde están desviando la educación. Tiene que haber un programa especialmente para ellos, para los jóvenes, para los niños, porque padres están ocupados. Entonces deberían de tener como una aula especial para ellos, para que estudien. Los jóvenes creo que no saben aprovechar esa parte. Ellos descuidan en realidad ese factor de utilizar la televisión y la tecnología con un buen sentido, de pronto con un buen propósito. Tal vez empezar a pensar otra manera de hacer televisión, no simplemente emitir noticias, sino empezar a realizar acciones de campo en la comunidad. Muy bien, reclaman nuevas cosas. Isabel, ¿es posible hablar de televisión educativa así, con esa etiqueta? Yo creo que sí, a mí me parece que la televisión cumple una cantidad de funciones, pero una que indudablemente puede cumplir, y hay ejemplos de eso a nivel mundial, indudablemente puede cumplir una función de educación. Plaza Sésamo, por ejemplo, yo creo que es un hito en la televisión educativa y cambió inclusive la aproximación a los niños y a las niñas. Les enseñó a los padres y a los maestros muchas cosas de cómo era el mundo infantil. O Mr. Rogers, que yo creo que es un programa maravilloso. Recientemente han hecho una película sobre quién era Mr. Rogers, pero yo creo que el impacto de la televisión y en general de los medios puede ser maravilloso, o lo contrario, pueden mostrar una serie de, yo diría fundamentalmente hay dos problemas graves: violencia y pornografía, que se puede mostrar en las horas en que los niños están despiertos. Y pues hay que decirlo, aquí hay muy poca política pública en los medios de comunicación de protección a la infancia. Andrés, estando en esas instancias de programas que tienen que ver con la educación y la formación, y habiendo aumentado incluso la audiencia, ¿cuál es la función en este momento que en ese ámbito que nos reclaman los televidentes debe cumplir esta pantalla? Yo creo que la televisión debe apoyar los esfuerzos de educación que tiene que hacer el gobierno. Yo creo que la televisión no puede reemplazar los medios de educación que permiten un encuentro entre el profesor y el alumno, que establecen relaciones de proceso con sus alumnos para acompañarlos en el aprendizaje. Yo creo que la televisión acompaña
Por un lado, para fortalecer los procesos educativos de los niños, pero también para darles las herramientas actitudinales para estar en una buena sintonía con la educación. Lo que creo que necesitamos ahora para los niños colombianos es sobre todo una televisión que los acompañe en estas épocas de angustia, que les diga que no están solos, que les diga que pueden ser creativos, que les genere un ambiente cálido y un ambiente seguro, que es algo que se ha perdido en este momento en toda la sociedad. Es la primera vez que un niño se enfrenta a los adultos y pregunta, oiga, ¿por qué mi papá no sabe qué es lo que va a pasar en 2 meses? ¿Por qué la gente grande no sabe qué es lo que va a pasar? Yo creo que nuestros niños están viviendo una situación de mucha angustia en este momento y la televisión no está haciendo el esfuerzo necesario para acompañarlos en esos procesos. Sobre todo prendan un noticiero y van a ver que un niño ve esos noticieros. Los niños les gusta ver televisión con sus papás, les gusta ver el noticiero, les gusta ver la novela, porque es un tiempo que están con sus papás. Y nosotros estamos teniendo en la televisión comercial unos noticieros y unos mensajes que siempre son muy negativos, que nunca están mostrando salidas, sino que siempre están hablando de cómo subieron las víctimas, cómo todo está empeorando, cómo el COVID, esto, el COVID, lo otro. Estamos encerrados alrededor del COVID y en lugar de que la televisión esté ayudando a los niños a crear la esperanza dentro de su vida, dentro de su casa, dentro de las condiciones del aislamiento, lo que están generando es más angustia en los niños. Yo creo que la televisión pública está tratando de hacer el esfuerzo de acompañar a los niños y la televisión comercial debe también buscar recursos y debe buscar un compromiso mucho más claro. Yo creo que la televisión comercial ha olvidado un poco el compromiso con nuestros niños. Todo el tiempo les está dando enlatados como si a nosotros nos dieran siempre novelas turcas. Y yo creo que los niños necesitan que la televisión haga productos para ellos, sobre todo en estas épocas donde están tan asustados de ver a sus papás tan asustados. Por supuesto, sobre todo saltando esa dualidad tan riesgosa de contar por un lado cifras de contagios, muertos, recuperados, y por el otro lado las expectativas de una vacuna como única solución que sabemos tardará. Se necesitan estrategias para que jóvenes y niños y en general ciudadanos puedan lidiar con la vida mientras tanto, porque hay que seguir viviendo y hay que seguir gestionando la vida en los diversos aspectos. Saludamos al profesor Eduardo Gutiérrez. Eduardo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto estar con ustedes y poder conversar en torno a estos temas de la televisión y la educación en Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros, Eduardo. ¿Cómo los medios televisivos, a su parecer, han logrado ser parte fundamental de la cultura en estos momentos? ¿Y cómo se pueden incorporar a través de contenidos que influyan en sus audiencias desde el punto de vista educativo o formativo, Eduardo? Lo que sucede es que la televisión está dentro del universo propio de la cultura. No gratuitamente la televisión nació como un medio para educar, informar, entretener, y en esa perspectiva pues está dentro del ADN de las formas comunicativas de la sociedad. Entonces ha venido teniendo ese lugar, educa en sí misma porque tiene una capacidad de alcanzar, de contactar, de vincular, y al mismo tiempo es capaz de generar mensajes direccionados hacia públicos específicos. Entonces, en esa perspectiva, tiene una capacidad propia, una capacidad natural para establecer ese vínculo, llevar un mensaje, entregar una información. Ahora, no necesariamente la transmisión de la información es un proceso educativo, sino que también tendríamos que entender que puede ser meramente un ejercicio informativo, una presentación de un contenido o simplemente un acercamiento a la divulgación de una información. Muy bien, nuestros televidentes ya levantan la mano para preguntar. Escuchemos. Mi nombre es Daniela Plaza, soy de la ciudad de Yopal, Casanare. Mi pregunta para el defensor del televidente es por qué en la televisión no incluye con mayor frecuencia programas educativos y por el contrario sí incluye más de entretenimiento. Muy bien, entonces en esa tónica estamos con Isabel, a quien trasladamos la pregunta. ¿Cómo decirle a los televidentes si existen diferencias entre la educación a través de televisión y los programas que connotan educación y que ellos están reclamando, que están pidiendo,
en esta idea de lidiar con la vida que nos ha propuesto Andrés, Isabel? Sí, a mí me gusta mucho lo que Andrés dijo y yo creo que la televisión sí debería hacer un esfuerzo por tener alguna franja infantil. Es decir, los niños no tienen realmente mucha programación que uno dijera interesante, instructiva en los canales nacionales. Hay que decirlo que la educación en Colombia ha tenido cosas maravillosas en los medios de comunicación. Cuando uno comienza a mirar lo que fue la experiencia de Radio Sutatensa, por ejemplo, uno dice si era posible a través de los medios influir en la educación en Colombia. Entonces los niños en Colombia no pueden pasarse la vida viendo las telenovelas o una serie de contenidos que realmente no son muy instructivos. Un tono pedagógico, Isabel, en el que hemos insistido en este espacio desde una perspectiva real, no es de esperanza, precios de quema, de una perspectiva real de esperanza de lo que está sucediendo. Quizá entonces, Andrés, habría que comenzar por cambiar la relación de la televisión con los hogares y con las familias, de dejar de echarle la culpa de todo lo malo, uno, de dejarla de convocar como el comodín, es decir, para cuando no hay nada más que hacer o cuando los papás están ocupados, sobre todo en tiempos que, como dice Isabel, toda la familia hoy está en casa y que deben de alguna manera lidiar con una relación distinta con la televisión en la espera de unos contenidos apropiados para el momento que se está viviendo. Sí, mira, yo estoy totalmente de acuerdo por dos motivos. El primero es que creo que ahora, en este momento, los contenidos más importantes no son las tablas de multiplicar, no son las figuras geométricas, no son las ciudades capitales. Los contenidos más importantes es cómo nos educamos para ser solidarios con los otros, cómo nos educamos para cuidarnos los unos a los otros. A mí me parece que la televisión pública está tratando de hacer eso. Lo que pasa es que a veces se confunde educar con meter contenidos en la cabeza de un niño. Y educar es una cosa mucho más amplia. Educar es generar una ética del cuidado en los niños, una ética del cuidado personal, del cuidado de sus padres, de que los papás entiendan que esos niños que están desesperados no necesitan chancleta, lo que necesitan es cariño. Y por eso creo que la televisión es fundamental, porque es el papel que puede ejercer la televisión. La televisión no puede meternos las tablas de multiplicar en la cabeza, pero sí nos puede mostrar historias que generen la posibilidad de vivir en familia adecuadamente, de ser solidarios los unos con los otros, de tener responsabilidad social. ¿Cómo es posible que tenemos un país tan grandote con gente donde uno ve en la calle con el tapabocas abajo? Nuestra población es una población que a veces es muy díscola, es rebelde. Y la televisión tiene la oportunidad esencial y gigantesca de poder decir, actuemos como un país unido, generemos una identidad alrededor del tema de cómo Colombia va a superar la pandemia, que creo que es mucho más valioso que aprender en este momento la tabla del 6. Por eso creo que la televisión, y por eso la televisión pública está buscando precisamente eso, debe ser el apoyo necesario para generar vínculos reales en las familias, para generar intereses genuinos, creativos, críticos en los niños que los ayuden a superar esta etapa. Lo que necesitamos son niños recursivos, no niños que se sepan las tablas de multiplicar, sino que puedan multiplicar el afecto en el interior de la familia, que puedan inventarse juegos para no tener que estar regañados por los papás a toda hora, que tengan recursos para sentir, oiga, yo sigo vivo y puedo vivir feliz aún en medio de la pandemia. Creo que ese es el mensaje que tiene que dar la televisión. Formación en valores. A través de estrategias como la lúdica, tal y como lo ha expresado Andrés, a través de las historias, en la reivindicación pedagógica del deber ser ciudadano en estos tiempos en que debemos mirarnos como colectivo. No se trata de meter, en cualquier caso, en los mismos espacios de siempre ahora una o dos cámaras de televisión para tratar de suplantar espacial o tecnológicamente lo que allí sucede, entre otras cosas por razones de visibilidad, de conectividad, de conexión, de concentración, de atención, etcétera, sino de cambiar las dinámicas de relacionamiento con esas audiencias que hoy tienen unos requerimientos y unas urgencias más
claves más necesarias y más importantes en el contexto en que estamos viviendo. Recuerden que nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co con sugerencias o inquietudes sobre nuestra programación. Escuchemos lo que tienen para decirnos esta mañana. Yo considero que los medios comunicativos, como son una herramienta que todo el mundo puede acceder a ella, deberían estar más en contacto con los profesores, con los estudiantes, ver sus necesidades, qué es lo que ellos quieren transmitir por medio de los medios de comunicación. Espacios lúdicos, espacios de recreación, espacios donde puedan de pronto fortalecer esos lazos familiares, sociales, y que le permita al niño pues obviamente vivir otra etapa muy diferente a la que está viviendo. Me gustaría que dejen una hora específica para que les expliquen a los niños y porque ellos se llevan mucho jugando en las tablas, en el computador, pasan distraídos. Entonces me gustaría una hora que les enseñen urbanidad que enseñaban antes. Recreación y entretenimiento como lugares de aprendizaje, de refuerzo, de valores o de ciudadanía, como menciona la televidente en nuestro espacio. A ese propósito, saludamos a Carolina y le preguntamos cuál es la metodología que siguen para los programas que realizan de Tu Profe en casa y que pasan por la televisión. Sin duda el acompañamiento de los padres de familia es muy importante, aunque todos los entornos de los niños son los mismos. Profe en tu casa siempre ha tenido de manera implícita, claro, que los contenidos son para niños y sus cuidadores. En el caso de los niños, las clases son muy explicadas, son de manera sencilla y entretenida para que puedan acceder y entender todos los conocimientos que nosotros ponemos a su disposición. Los días lunes tenemos un programa que está construido para acompañar a la familia en general, asesorando a los padres de familia y cuidadores para que cuenten con estrategias como el manejo de emociones, el cuidado, el autocuidado, la buena comunicación, todas estas herramientas para que afronten de una mejor manera las situaciones que se están presentando por consecuencia de la cuarentena y pues de todo el tema del aislamiento. Muy bien, entonces Isabel, ¿cambian los asuntos de esta nueva educación, entre comillas, para esta nueva televisión en este momento que estamos viviendo? ¿Cómo sería bueno que los niños en la televisión también, a las horas apropiadas, tuvieran programas interesantes? Porque parte de los problemas que tenemos hoy en día en la escuela, no en la pandemia, sino siempre, es que a veces los profesores están compitiendo con toda la tecnología nueva, que es muy interesante. Entonces, los profesores a veces se nos quedaron en el tablero y la tiza y no logran como que el niño se apegue a ellos. Pero igual, la interacción que produce la escuela, la socialización, la expresión corporal, resulta que es que los maestros también tienen cuerpo, también pueden hacer cosas que ayudan a que los niños entiendan los conceptos. De manera que yo creo que sería bien importante también replantear que hubiera una política pública mucho más en beneficio de los niños y las niñas, y no solamente unos medios de comunicación muy adultocéntricos, tremendamente adultocéntricos, y adultocéntricos casi que uno diría en una lógica solamente económica. A mí me parece que eso también hay que decirlo, hace falta mucha más intervención desde la política pública para defender a los niños y a las niñas. Aprovechando particularmente la competencia de generación de temas, de conversación, de imaginarios, de paradigmas, de ejemplos a seguir que tiene la televisión en todas las edades, en los jóvenes y en los niños, pero también en sus adultos, para que contribuyan en el proceso. Eduardo Gutiérrez, volvemos a la conversación. En este momento de desarrollo social y cultural, ¿puede la televisión incidir de manera directa en la educación? Por supuesto que la televisión puede, tiene y debe tener una incidencia directa en los procesos educativos, y lo tiene porque finalmente es la posibilidad de que la sociedad sea alcanzada, el ciudadano común sea alcanzada por un mensaje, por un contenido, por una información.
En contextos de carencia, como lo señalaba anteriormente, como el nuestro, donde hay una oferta limitada de contenidos, de circulación de información, una alfabetización limitada, pues finalmente lo que se tiene es que aprovechar cualquiera de los medios que haya. Y en particular la televisión tiene un elemento fundamental y es la condición de ser un medio popular, un medio que pertenece a la ciudadanía, a la cantidad de gente que puede apropiar contenidos, y en ese sentido pues finalmente es el acceso fundamental, una dinámica de acceso fundamental. Muy bien, los televidentes siguen levantando la mano para preguntar. Veamos qué inquietudes tienen en este momento. Hola, soy Karen y mi pregunta para el defensor del televidente es por qué la televisión no incluye programas educativos en colaboración con docentes de colegios o universidades. Muy bien, que es una simbiosis absolutamente necesaria de partes que se deben poner a dialogar, realizadores y productores y docentes o expertos en educación, expertos en formación, expertos en pedagogía, Andrés, ¿verdad? Sí, yo creo que es importante señalar que hay que hacer una clara división entre los esfuerzos que está haciendo la televisión pública y los esfuerzos que está haciendo la televisión privada, o la falta de esfuerzos que está haciendo la televisión privada, que también hay que señalarla. Yo creo que ese matrimonio evidente entre la formación y la televisión de los niños está claramente señalado en la televisión pública, que lleva años desarrollando contenidos de entretenimiento educativo, que no tienen por qué ser opuestos. Es que uno no puede creer que un niño para educarse tiene que estar aburrido. Eso es absurdo. Y por eso es que hay muchos esfuerzos que se están haciendo en este momento que quizás no son tan claros para el público, pero que trabajan unos contenidos muy bien pensados para garantizar que los niños puedan decir, oiga, yo tengo que resolver mis conflictos con el otro. Oiga, es que es posible que yo entienda un proceso de causa y efecto sin tener que sentarme con papel y lápiz a escribir, sino que yo pueda entender que lo que ocurrió en ese experimento ocurrió por estas y estos motivos. Entonces, tenemos una televisión pública que ha hecho contenidos científicos, que ha hecho contenidos en animación, que ha hecho una cantidad de contenidos relacionales, que debería ser ejemplo para una televisión privada que pueda entender que puede colaborar con la construcción de un país formativo para los niños, idiosincrático, que le hable desde lo colombiano y no desde el enlatado gringo, ¿cierto? Sin necesidad de perder rating. Es que todos podemos colaborar para hacer una televisión para los niños mucho más afable, mucho más formativa, mucho más comprometida con el niño colombiano de la selva del Chocó, con el que está en el Amazonas, con el que está en Antioquia, con el que está en lo alto de la montaña en Boyacá, en lugar de tener que asociarlo con Tom y Jerry. O sea, es una locura lo que está pasando, porque tenemos el talento, se tiene ya el conocimiento para hacer programas muy bacanos, y estamos teniendo una televisión privada que se quedó estancada en el tiempo y no ha asumido el compromiso nacional, que debería ser un verdadero compromiso nacional de ayudar a los niños durante este tiempo. Muy bien, recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Veamos los correos que ustedes nos han hecho llegar recientemente. Xiomara, buenos días. Buenos días, Mario, a usted, a los televidentes y a los invitados que nos acompañan el día de hoy. Nuestro primer correo nos dice, en vista que los ratings más altos ahora son las novelas repetidas, quisiera saber si pueden repetir El Sultán. Era la fascinación del barrio, nos la veíamos al mediodía y en la noche. Nos escribe Sandra Elena. Muy bien, una de las tantas propuestas que nos llegan para tener en pantalla aquello que los televidentes quieren y nosotros lo potenciamos, Xiomara. Nuestro segundo televidente nos dice, mi inconveniente es que cada que va a empezar la emisión central del noticiero se cae la página, no funciona. Revisé creyendo que era la conexión a la internet y no es así. ¿Por qué para el resto de la programación funciona? Nos escribe Sara Salazar. Responde Ana María Olaya, gerente de programación. Bueno, Sara, esos son problemas técnicos que se debe quizá a la gran entrada de personas a ver el noticiero a través de la página. Te sugiero que descargues la app y a través de la app tú también tienes señal en vivo del canal y puedes ver el noticiero a través de ella. Xiomara, siguiente correo.
Nuestro último televidente nos dice: soy del municipio San Pelayo, Córdoba, y mi sugerencia es que presenten en el canal novelas mexicanas y que hagan más promoción a los programas. Nos escribe Elkin Espitia. Bien, hay una alta incidencia en los gustos por la ficción en estos últimos tiempos y particularmente por la ficción latinoamericana. Xiomara, muchas gracias por estar con nosotros y muy amables los televidentes que nos escriben. Vamos en el cierre, aunque ya Isabel comenzó en su última intervención con algunos consejos y recomendaciones, dediquemos esta última parte, estos últimos minutitos del espacio, a hacer esas recomendaciones a televidentes, a productores, a periodistas, a realizadores, sobre lo que debería pasar, las recomendaciones que deberían estar en pantalla en relación con la educación, los jóvenes, los niños y las niñas. ¿Qué se te ocurre, Andrés, para cerrar? Yo creo que lo más importante es que generemos una cultura familiar cálida y clara para los niños. Yo creo que en este momento los niños deben ser la prioridad de la televisión, de los papás, de los cuidadores, de los ministros y los presidentes, de todo el mundo. Porque lo que pasa es que tenemos unos niños que están viviendo una infancia que puede ser vista de manera más hermosa a como se las están mostrando los medios de comunicación. Unos niños que necesitan nuestra atención y unos niños que necesitan el apoyo que les podemos dar nosotros como realizadores y productores, pero en general la sociedad en pleno. Porque esta pandemia nos debe servir para algo. Y si sirve para entender que la prioridad de un país es el cuidado de sus niños, entonces ya logramos algo mucho más importante que tan solo derrotar al virus. Muy bien, Isabel, ya hiciste algunas. ¿Qué otras recomendaciones muy concretas tienes para hacernos? La recomendación final es piensen un poquito en los niños, en qué necesitan nuestros niños para que tengan mejores condiciones de vida. Una reflexión muy importante: sin educación los niños no cambian de clase social. O sea, la educación va ligada a la movilidad social en todos los países del mundo. No hay nadie que dude de eso. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo por preservar la educación en Colombia, así sean estas condiciones tan difíciles, y los medios de comunicación indudablemente pueden ayudar. Carolina, tus recomendaciones e ideas al cierre. En efecto, Profe en tu Casa ha servido como apoyo a muchos de los educadores del país, como acompañamiento pedagógico a sus estudiantes. Hemos hecho el ejercicio de cada semana compartir a los profesores interesados nuestra programación. Así, muchos de ellos han trabajado con sus estudiantes las temáticas que el programa emite. Incluso algunos asignan algunas actividades o tareas basándose en los capítulos del programa. Eduardo, cerrando y teniendo en cuenta que la televisión ha sido consuetudinariamente fuente de entretenimiento, quisiéramos preguntar si la televisión puede integrar esa parte del entretenimiento con el desarrollo del ser humano. Por supuesto que la televisión tiene una capacidad de articulación con otros elementos para el desarrollo del ser humano. Pero digamos que esto está supeditado al hecho de que podamos tener una orientación de calidad, una disposición a la relación con ese medio de comunicación, una capacidad de abarcar y conectar esas distintas posibilidades. Una mejor televisión permite una mejor posibilidad de ofrecer un mensaje y por tanto exige una relación particular con un televidente que puede aproximarse, aprender, suplir necesidades y generar ese diálogo. Pero eso no se da solamente en la perspectiva de la naturalidad del medio, tiene que ser construido, intencionado, pensado y al mismo tiempo debe comprender el contexto cultural en el que eso se produce. Muy bien, muchas gracias Eduardo por sus luces, también muchas gracias a Carolina. Andrés, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Mario, muy amable. Muy gentil. Isabel, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y otra vez, hagamos de la televisión algo bueno para los niños, pero a través de la reflexión y el acompañamiento. Muchas gracias, Isabel. Y a todos nuestros televidentes que han participado esta mañana también les agradecemos los mensajes que nos han hecho llegar a través de los distintos canales. Y a ustedes, amables televidentes, recuerden que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana de la cita. No se olviden de ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o desde el correo defensor@canal1.com.co. Todas sus inquietudes serán tenidas en cuenta porque con ustedes somos uno.
1 para todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.